El economista Mauricio Pozo, analista económico y ex ministro de Finanzas. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, vamos primero con los temas de coyuntura internacional, y es que hace pocos días Ecuador logró, primero, lo que conversábamos hace una semana más o menos con usted, 2 semanas, renegociar con los tenedores de los bonos, de los 17.000 millones de dólares, casi un 98% de estos tenedores lograron aceptar la propuesta de Ecuador para, digamos, tener una flexibilidad. Primero ese tema y luego analizaremos también lo que han hecho con China. ¿Cuáles son los pasos administrativos, burocráticos que permitirán seguir esta línea de negociación nueva que ha planteado Ecuador, sobre todo en el tema de los tenedores de bonos? Bueno, el proceso siguió una ruta, yo diría, absolutamente favorable al Ecuador. Terminó con la aceptación, como usted menciona, de más del 98% de los bonos. Y esto significa que lo que tiene que ahora producir es un ordenamiento de la documentación y la suscripción tienen que hacer los tenedores para el reemplazo de los 10 tipos de bonos que son los que estaban circulando con los 3 nuevos tipos de bonos en base al nuevo acuerdo. Pero eso es un tema, diría yo, mucho más legal y administrativo. El proceso ya está acordado, ya está cerrado. Inclusive yo le diría algo, aquellos que estuvieron tratando de paralizar el proceso, inclusive boicotear el resultado final, terminaron adhiriéndose a la propuesta ecuatoriana, y desde ese punto de vista parece que es un buen resultado y que le da una carta de presentación al gobierno para buscar un mejor acuerdo con la China. Y hay una relación obviamente mucho más integral y difícil por todo lo que está involucrado en ese proceso. Se está esperando recursos que todavía no entran, de 2.400 millones de dólares. Existe la relación de los proyectos grandes de infraestructura con ellos. Hay el tema de la relación comercial. Vendemos camarón, vendemos banano a ese país. Él nos vende una gran cantidad de productos que, por cierto, nos produce un déficit comercial. Y adicionalmente hay el tema de las Galápagos. Lo de fondo ahí, creo yo, es que no hay que mezclar las cosas, hay que tratar cada una en su ruta, en su andarivel, y buscar obviamente el beneficio para el Ecuador. Dice el ministro que serían más o menos 1.500 a 1.800 millones que dejaríamos de pagar en estas obligaciones con los tenedores de bonos. Pero con China, en la deuda bilateral, que son casi 5.000 millones de dólares, si usted me corrige si la cifra no es exacta, también hay nuevas condiciones. Y bueno, el ministro ya lo ha comunicado la semana pasada y ha dado algunas especificaciones técnicas. Con estas 2 reestructuras de las obligaciones, Ecuador lo que va a tener es un respiro de caja, de liquidez, es decir, no tendrá que sacar dinero de donde no tiene para cubrir esas obligaciones internacionales, pero sin embargo sigue no teniendo plata para suplir los gastos corrientes, los gastos normales de la administración del Estado. ¿Cuál podría ser el otro escenario antes de llegar a una nueva negociación con los organismos multilaterales como el FMI, por ejemplo? Bueno, no hay muchos espacios. Como usted bien anota, el acuerdo que se llegó con los tenedores lo que hace es quitarle presión de gasto al gobierno. Es decir, en vez de destinar, por ejemplo, los 1.360 millones, que era lo que estaba previsto para este año, que ya no se va a pagar, y lo que se iba a pagar en los 2 siguientes gobiernos, que en el grueso significa 16.000 millones, que ya no se tiene que cumplir, sino que entre en el nuevo calendario de pagos, le quita presión al Estado, pero no le resuelve el problema de que entró plata. Es decir, la liquidez significa que el país requiere atraer recursos. Este acuerdo no significa que le va a entrar plata. Igual en el caso de la deuda con China. Los 500 millones que se anunció que ya no vamos a pagar o que se va a ahorrar el Estado, no quiere decir que va a entrar los 500 millones de ninguna otra cifra. Esto significa en términos prácticos
que el Ecuador sigue adoleciendo de un problema de recursos y de liquidez, y las fuentes para poder nutrirle al país de ese recurso es, en primer lugar, el financiamiento que está buscando, por un lado, con la propia China, como mencioné, 2.400 millones, y por otro, tiene que buscar suscribir, yo diría máximo hasta el mes de septiembre, un acuerdo con el Fondo Monetario, que involucre acciones a adoptar por parte del gobierno en lo que le queda de la actual administración, más o menos 10 meses, y lo que se podría incluir para un siguiente gobierno, a pesar de que ahí obviamente el escenario es absolutamente incierto. Esas son las fuentes, o sea, los dólares vienen de afuera, no hay capacidad de impresión interna. Lo que sí tenemos que hacer, obviamente, continuar con la tarea, es decir, seguir reduciendo el tamaño del Estado, seguir mejorando la calidad del gasto público, y de esta manera pues buscar, aunque sea de manera gradual, ir saliendo de la iliquidez fiscal que tenemos. Ahora, el gobierno hace sus mejores esfuerzos para reducir el tamaño de la administración central, llámese gobierno central. Pero hay entidades autónomas que tienen sus propios recursos, sus propios ingresos y que igual están apretando a la caja fiscal en general, porque del mismo baúl salen todos los recursos. Pero no hay la misma comprensión quizás, o no sé si la palabra sea sacrificio, de las otras instancias estatales, llámese administraciones locales, organizaciones que tienen que ver con el resto de la administración pública, no sé si de pronto las universidades. Le escuchaba a la ministra Romo que hacía énfasis en eso, que de los 1.200 millones que recibe la universidad pública en general, se le pedía un esfuerzo de 100 millones. Es decir, tal vez el impacto no sea mucho, pero ante la presión social y las demandas de la universidad, por ejemplo, no se pudo ahorrar esos 100 millones, y así podemos poner ejemplo en Petroecuador y algunas otras instancias no gubernamentales oficiales. ¿Por dónde más se podría achicar el tamaño del Estado? Bueno, lo que usted menciona es absolutamente cierto. Este no es solo un problema del gobierno central, llamemos así, de los ministerios. Este es un problema de todo el sector público, y ahí en el sector público están entidades autónomas, entidades de control, universidades, como usted bien anota, está todo lo que tiene que ver con gobiernos seccionales, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, etcétera. Entonces, el requerimiento de bajar el tamaño del Estado es para toda la esfera pública, no es solamente para el gobierno central. Los excesos se ven en toda la esfera pública, en Petroecuador, en Petroamazonas, es decir, por todo lado existe este problema. Y me parece a mí, lamentablemente, que existe una suerte de falta de comprensión y falta de entendimiento de la gravedad del problema. Todos defienden su metro cuadrado, a mí no me topen el resto, y esto así no va a funcionar. Fíjese lo irracional que a veces se torna esta situación. El gobierno central recibe rentas petroleras, el presupuesto, rentas petroleras y rentas tributarias. De acuerdo a la ley,